Dios los bendiga, hermanos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Reciban un cálido saludo por parte de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey. Y antes de iniciar con la meditación del día de hoy, pues vamos a hacer una oración. Les invito a también orar conmigo desde sus casas. Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, muchas gracias por este día. Muchas gracias por esta semana que está casi a punto de terminar, Señor. Y Padre, en estos momentos yo te pido que tú me des sabiduría para poder compartir de tu palabra, Padre. Te pido que pueda ser un instrumento útil para ti y también te pido, Señor, por los oyentes de esta transmisión. Señor, te pido también por que tú perdones todos mis pecados, porque todo esto te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, para la meditación de esta noche me voy a enfocar o más bien el pasaje está basado en Jeremías 18, versículos del 1 al 11, enfocándose en el versículo 6. Y voy a dar lectura rápidamente a este pasaje. Dice así la palabra del Señor. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino, para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: Así ha dicho Jehová: He aquí que yo dispongo mal contra vosotros, y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino, y mejore sus caminos y sus obras. Bueno, pues ahorita en este pasaje estamos hablando del profeta Jeremías en el Antiguo Testamento, antes del exilio. Y pues Jeremías no estaba en un buen punto de su ministerio. La nación de Jehová le había dado la espalda a Dios. El pueblo escogido de Dios seguía a falsos profetas. Adoraban a ídolos en lugar de adorar al Señor. Y a Jeremías le tocaba la tarea de predicar del arrepentimiento y la conversión a una nación rebelde. En este pasaje vemos que Dios envía a Jeremías a la casa del alfarero, pero ¿por qué ahí y con qué propósito? Bueno, pues Jeremías debía de ir con el alfarero para verlo trabajar con el barro, para que él, cuando escuchara las palabras del Señor, pudiera entender lo que el Señor quería de su pueblo y pudiera convocar a Judá a su conversión. El alfarero aquí representa a Dios, y esta no es la primera vez que en las Escrituras se hace alusión al Señor con un rol, por ejemplo, de creador, de juez, de padre, pues entre otros muchos. En Génesis 2:7 nos da la alusión de que es un escultor. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Pero aquí no acaba el trabajo del Señor con nosotros. No solo nos formó, nosotros no solamente somos barro que se ha puesto al fuego y que ahora se ha endurecido y no tenemos posibilidades de ser cambiados,
sino que somos barro que sigue siendo moldeable, que es flexible. Y Dios es el alfarero que está moldeándonos y que incansablemente sigue haciendo girar la rueda y que cuidadosamente nos da forma. Dios conoce todo de nosotros, sabe nuestras debilidades, sabe nuestras fortalezas, sabe las cosas en las que estamos fallando y como el alfarero, pues trabaja para remediar esas imperfecciones. Bueno, después de que el Señor le explica a Jeremías que Él es el alfarero y que su pueblo es el barro, pareciera que cambia a un nuevo tema, que no tiene nada que ver con el anterior, eh, pero donde habla acerca de sus planes para los pueblos y reinos. Y aquí no está hablando solamente del pueblo de Israel, sino en general. Y aquí él está haciendo referencia a la comisión que le dio a Jeremías en el capítulo 1, versículo 10. Se los voy a leer. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Ahora, ¿cómo se relaciona esto que el Señor estaba diciéndole a Jeremías con la parte de la imagen del alfarero y el barro? Parecieran cosas completamente diferentes, pero sí tienen una relación. Los planes que el Señor tiene para un pueblo, una nación, un reino, un individuo, pueden cambiar dependiendo de las acciones de las personas. Y esto lo vemos en los versículos 7 al 10 de este pasaje de Jeremías 18. El buen plan de Dios para edificar a un pueblo puede ser cambiado por este mismo pueblo que se incline a realizar lo malo. Adicional a eso, Dios puede derribar a un pueblo que pues continuamente sigue pecando, desobedeciendo su palabra. Pero si ese reino se arrepiente, Dios cambiará de opinión respecto a la destrucción de ese pueblo. Con lo anterior mencionado, tenemos dos ejemplos. Por ejemplo, la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Y también tenemos el ejemplo de Nínive, que se salvó de la destrucción. Así como el barro, que somos nosotros, responde al toque del alfarero, al agua que se le pone, a la velocidad que se le está aplicando al hacerlo girar, pues Dios también responde a nosotros. Ahora, para finalizar, ¿qué aprendemos de todo esto? Bueno, que Dios es el alfarero, quien no solamente es nuestro creador, sino también nuestro Padre. Y esto lo vemos en Isaías 64:8, que lo voy a leer. Dice, ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que, obra de tus manos, somos todos nosotros. Nuestras vidas están en sus manos, pero no son cualquier manos, son las manos del Dios Todopoderoso. ¿Qué más aprendemos? Pues que Dios tiene un plan para todos nosotros. Así como un artista tiene en su mente el producto final de la obra que va a realizar, pues Dios también tiene en su mente el producto final de nosotros. Tenemos el pasaje de Jeremías 29:11 que dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Adicional a esto, ¿qué más? Pues Dios tiene el poder para moldearnos y también tiene la paciencia para hacerlo. Es un alfarero que pacientemente le tiene que dar forma al barro. Y en la Biblia tenemos varios ejemplos de hombres que fueron moldeados por el Señor, que no eran perfectos y que el cambio pues no se dio al instante. Por ejemplo, tenemos a David, que era un pastorcillo de ovejas, que llegó a ser rey de Israel, que falló muchas veces, pero que tenía un corazón conforme al corazón del Señor. Y eso no se dio de la noche a la mañana tampoco. Los discípulos del Señor Jesús, hombres pecadores, lejos, muy lejos de ser perfectos,
entre ellos también los llamados hijos del trueno, pero que de los cuales vemos su crecimiento espiritual en el Nuevo Testamento, terminando siendo hombres de Dios y que ayudaron con el esparcimiento del Evangelio. Tenemos también a Pablo, que con sus propias palabras, como lo vemos en Filipenses 3:8, dice: en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo, un hombre de Dios, que ayudó a esparcir el Evangelio con personas que no eran parte del pueblo escogido, o sea, los gentiles, fiel defensor de la fe no fingida. ¿Qué más aprendemos? Pues que nosotros somos el barro, que puede ser moldeado, que puede convertirse en algo que es agradable a los ojos del Señor y que puede estropearse si desobedecemos al Señor. Sin embargo, también puede rehacerse si dejamos que el Señor nos siga moldeando. Y voy a terminar con este versículo que lo encontramos en Filipenses 1:6, que dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amigo, familiar, hermano que está escuchando esta transmisión, aún no es tarde para regresar al Señor ni para dejar que seamos moldeados por Él. Jesucristo llama a tu puerta. No esperes que sea demasiado tarde. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta meditación. Muchas gracias por tu palabra, Padre. Te pido que la semilla haya sido sembrada y que sea el Espíritu Santo quien actúe en cada uno de nosotros, Padre. Te pido que te quedes con cada uno de nosotros y que nos cuides en lo que resta de este día, porque todo esto te lo suplico en el amoroso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bueno, hermanos, pasen una excelente noche. Dios los bendiga. Hasta pronto.